empecé a sentir enojo conmigo mismo de realmente echar a perder pues lo que me había tomado tiempo construir por un miedo que finalmente es irracional. Si tú aciertas, mañana te vas a despertar y mañana vas a volver a trabajar y vas a volver a entrenar y vas a volver a hacer lo que tienes que hacer. Vas a volver a ir al gimnasio, vas a volver a ir a la cancha de básquetbol, a hacer los tiros que tienes que hacer para seguir mejorando. ¿Y si fallas? Siempre me ha gustado el apostar por mí. Subía videos de noticias todos los días. Es un chingo de cosas en internet. Entonces sabía que quería dedicarme a algo con internet. No sabía qué. Yo cuando aposté en creativo era, güey, pues yo quiero grabar 5 capítulos. Independientemente de cómo le vayan, la meta es grabar 5 capítulos. ¿Cuánta gente no se queda en el primer paso porque simplemente quiere esperar el momento perfecto, el lugar perfecto, la señal perfecta para avanzar, para moverte, mientras ya se movió? Es parte de encontrarle sentido a la vida, güey. O sea, yo no creo que exista un sentido a la vida que tú no te inventes. ¿Qué sabe el humano que está flotando en un puto escombro? Yo tengo una hermana con discapacidad y eso para mí siempre fue una motivación y siempre lo he visto más que como algo negativo, como algo positivo, que creo que unió a mi familia, me sensibilizó muchísimo. Hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado hacer y no hice porque o no tuve la oportunidad, no tenía el talento, no tenía los dones, entonces empecé a moldear pues mi camino hasta que eventualmente llegas a una versión de tu vida en donde te sientes pleno y te sientes feliz. Haz las cosas, güey, no te quedes en el mundo de las ideas, en la teoría, experimenta y pues encuéntrate en el camino. Braves, un gusto estar otra vez con ustedes. Es un verdadero placer, como siempre, tener invitados a los cuales admiramos por la trayectoria, por las decisiones que van tomando en la vida. Gente que cuando nos platica y nos habla acerca de todo lo que ha sido su camino y su aventura, pues nos deja muchos matices y cosas que seguramente algunos de ustedes ya están empleando y que les van ayudando a encontrar su propio camino al éxito. El día de hoy tenemos un gran invitado, alguien que a pesar de no haber estudiado, ejerce algo totalmente diferente y lo hace de una manera ejemplar. Alguien que ha logrado platicar con mentes increíbles, con personalidades a lo largo de su trayectoria y que además ha encontrado su propio camino al éxito de una manera muy, muy ejemplar y que sin más, un gusto tenerte por aquí, Roberto. Carnal, gusto seguir platicando contigo. No mames, ¿cuántas horas ya llevamos? Vamos a platicar 5 horas hoy, güey. No te conocí, ahora ya siento que te conozco todo, güey. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No, ya de una, güey. Sí, ya. No, pues a ver, sí creo que en las conversaciones, creo que muchas veces se conoce más que en otro tipo de actos. A ver, ya empiezas a entender cómo funciona una persona y creo que sí hay algo ahí de... O sea, normal, no sé a ti te pasa, me imagino que sí, pero después de echar un podcast, pues ya sientes como una especie de amistad con la persona, güey. Sí. Hay una cercanía distinta, ¿no? Sí. Cambia un chingo. Roberto, a ver, quiero que nos platiques un poquito, esta es una pregunta como para empezar ahí a adentrarnos a los temas. ¿Cómo fue tu infancia? Tú eres de Monterrey. Soy de Monterrey. Pues tuve una infancia muy feliz, la verdad. Mis papás se esforzaron, vaya, por darme una buena infancia. Fui el primero de 3 hijos. Desde muy chiquito fui muy introvertido y curioso. Siempre encontré una fascinación por la tecnología. Y pues también mis papás como que me dieron la oportunidad de explorar y alimentar esa curiosidad. En el año 2000, por ejemplo, Santa Claus le trajo a la casa una computadora. Yo, como era el hijo mayor y mis papás no estaban muy metidos en el mundo de la tecnología, pues realmente el regalo era para mí. Entonces, del 2000 al 2006, que fue cuando empieza YouTube, estuve 6 años experimentando, grabando videos, invitaba a mis primos, hacíamos cortometrajes. Entonces, fue una etapa, la verdad lo recuerdo con mucho cariño y hoy en día creo que es gran parte de por qué me dedico a lo que me dedico, el que mis papás me hayan dado la oportunidad de poder explorar esa curiosidad. A ver, creo que muchas de esas cosas era porque no sabían a qué me estaba metiendo. Vi muchas cosas de morro que no debía haber visto. Finalmente internet es el viejo güey, es una tierra salvaje, entonces sin duda. Me tocó aprender cosas que no debía haber aprendido muy joven, pero creo que al final valió la pena. Y en este camino, me imagino que decías, ¿no? Ya eras muy curioso y algo que precisamente a mí me genera inquietud cuando veo que la gente va alcanzando sus objetivos, sus metas, es qué tanta claridad o cómo visualizabas tú tu crecimiento desde que eras niño, como que tenías
inquietud por las mismas cosas, o un día te gustaban los Legos y al otro día te gustaban las computadoras y al otro día querías jugar fútbol, o era como muy ya claro lo que te gustaba, lo que te movía, lo que te apasionaba? Pues había, sí tuve muy claro desde muy chiquito más o menos qué es lo que quería hacer. O sea, bueno, más que saber lo que quería hacer, saber lo que no quería hacer. O sea, siempre fui un güey muy introvertido, muy poco social. Me gustaba mucho pasar tardes solo en la computadora. O sea, y también, también era como muy experimental en mis ratos libres. O sea, por ejemplo, pues el fútbol siempre me gustó, siempre hice deporte también, no era muy bueno, pero pues era un jugador normal, regular son. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando en el, no sé, en el 2004, 2003, yo tenía 12, 13 años, me gustaba mucho jugar FIFA, pero aparte de jugar FIFA me gustaba mucho también simular los modos carrera, güey. Entonces, ese era FIFA 2004, 2005 y yo simulaba los 15, 20 años de carrera que podías tú tener y anotaba datos y estadísticas en una libreta, güey. Entonces tenía mis máximos goleadores de mi club. Como que siempre me gustaron los números y en general la tecnología. Entonces sabía o cuando menos esperaba que en algún futuro me pudiera dedicar a algo así. Y desde chiquito para mí fue un motor el empezar a construir algo mío. O sea, no sabía a lo mejor que iba a terminar en un podcast, pero sí sabía que quería tener algo propio y no trabajar en un proyecto que no era mío. Claro. También de morro siempre tuve muchos problemas con figuras de autoridad. Era como una persona muy, muy solitaria y que me gustaba hacer las cosas a mi manera. Y creo que eso a la larga me acabó funcionando y también me empezó a dar a entender mucho de mi personalidad. O sea, creo que el autoconocimiento es un elemento clave para diseñar tu vida. Y como tuve mucha oportunidad de estar solo, güey, empezar a experimentar, pues ya cuando estaba en prepa, por ejemplo, o incluso en secundaria, que me topo YouTube por primera vez y ya tenía ese bagaje de 6 años haciendo videos solo, dije, no mames, ahora lo puedo compartir en internet, ¿no? Entonces, desde el 2007, 2008 empecé a trabajar para dedicarme a algo que tuviera que ver con internet. Hice de todo. Yo empecé haciendo unos videos de algo que se llama die stacking, que tú agarras un vaso y agarras unos dados y los levantas con el vaso y los apilas, güey. Sí. Puedes hacer trucos. Mi primer video fue mi compilación de trucos, de mis primeros trucos de die stacking. Hice como 4 o 5 videos de eso, me di cuenta que no tenía futuro, después empecé a aprender a programar, hice un blog, empecé a compartir mi opinión, me di cuenta que nadie me leía, empecé a grabar videos, era muy malo grabando videos, la verdad es que la parte de hablar frente a la cámara sí. No es algo que se me dio natural, o sea, se me dio practicando. Uh-huh. Entonces empecé a grabar videos de los artículos que escribía y así empecé del 2009 al 2014, 15, que fue cuando empecé un poco a ya tener ya un sueño ya más materializado de me puedo dedicar a esto. Pero pues hice muchos videos en el anonimato. Yo creo que habré subido unos 2000 videos experimentales. Subía videos de noticias todos los días. Es un chingo de cosas en internet. Entonces sabía que quería dedicarme a algo con internet. No sabía qué. ¿A qué? Uh-huh. Es que es un mundo muy, muy amplio, ¿no? Que tiene muchísimas posibilidades. Sí. Pero qué curioso que supieras que dentro de ese mundo estaba lo que tú querías hacer. Sí, me daba miedo terminar en algo que no... ¿Cómo qué? O sea, desde prepa, por ejemplo, yo trabajaba y hacía los videos porque quería, cuando me graduara, tener ya algo materializado. Yeah. Que no quería que... Sentía que la fuerza de la vida me iba a llevar a un lugar en donde por piloto automático iba a acabar. Entonces, desde chiquito como que ese miedo estuvo muy presente y toda mi prepa y toda mi carrera estuve, pues ahora sí que trabajando behind the scenes en los videos. Y también como era muy introvertido, no lo compartía, güey. O sea, mis papás no sabían, mis hermanos no sabían, mis amigos no sabían. Mis primeros videos salía con lentes oscuros porque no quería que la gente me reconociera, güey. A ese nivel. Y pues eventualmente empezaron a salir mejor. Mira, hasta los truenos, hasta tronando, sí. Hasta los truenos con los lentes oscuros. Sí. Etapa oscura. Hay algo de lo que estás comentando que me llama mucho, mucho y poderosamente la atención. Dijiste, el miedo de no querer eso me llevó a experimentar todo para encontrar qué era lo que sí querías. Hay un tema que creo que de repente a la gente el miedo paraliza, ¿no? Y yo siempre he dicho que
el miedo para mí debería servir como un motivador más que como un paralizador, porque significa que no quieres estar ahí, Sí. ¿no? Y yo decía que cuando más miedo tenía era cuando más decidía moverme, porque prefería aventarme al precipicio que quedarme ahí parado. Claro. Entonces, ¿cómo es que te das cuenta que ese miedo te movía? O sea, ¿qué cosas o qué patrones empezabas a notar? Sobre todo porque tú eres una persona muy sistemática, por lo que nos comentas, y me da curiosidad. O sea, ¿qué era lo que sentías y qué era lo que hacías? Era, en un principio sí era un miedo que me causaba un autosabotaje, güey. O sea, gran parte de por qué hice videos tanto tiempo en el anonimato era porque yo mismo me autosaboteaba por miedo. Por ejemplo, me acuerdo muy cabrón en el año 2012, fueron los Juegos Olímpicos en Inglaterra, y me acuerdo que en ese entonces yo hacía hacía videos de noticias diarios, ¿no? Y la verdad no eran buenos videos, eran videos muy malos, no se me daba, vaya. Y ahí ya había dejado la época de los lentes oscuros y ya mi canal empezaba a tener un poquito de tracción. Ya he perdido mis videos, tenían 500, 600 visitas. Entonces ya había una audiencia. Algo. Ajá, ya no estaba hablando solo, ¿no? Pero pues esa audiencia era una audiencia en secreto. O sea, yo no le decía a nadie. Cuando digo a nadie es a nadie de que hacía videos. Entonces hacía videos literalmente en secreto. ¿Por qué? Porque mi personalidad en ese entonces era muy introvertida. Hoy en día lo sigo siendo, pero no a ese nivel. O sea, sí era una persona que le costaba mucho socializar, también porque en preparatoria todos mis amigos de la secundaria no se fueron a la misma prepa. Yo me metí a bachillerato internacional, entonces también era como que, no sé, en ese momento no tenía muchos amigos, ¿no? Entonces empieza a generar tracción mi carrera y en ese día, en el 2012, creo que era la inauguración de los Juegos Olímpicos y había como un show, ¿no? Entonces, como yo hacía videos cubriendo noticias, cubro este show de los Juegos Olímpicos. Y me acuerdo que en la portada del video puse a Mr. Bean. Bueno, ese video, a diferencia de los demás, en un día tuvo como 60, 70 mil reproducciones, güey. Cuando mi normalidad era tener de 500 a 1000 reproducciones. En ese momento YouTube, si a ti te iba bien en un video, te ponían en la página principal. Entonces yo me acuerdo que me levanto el siguiente día, tenía que ir a la escuela, güey. Y veo el video y dije, órale, no mames, estaba en tendencias, el video más visto en México. Y dije, qué cabrón, güey. Y ahí en ese entonces ya había algunos amigos que ya sabían más o menos lo que estaba haciendo. O sea, yo nunca les dije me descubrieron, igual mis papás, yo nunca les dije me descubrieron, güey. Entonces yo me acuerdo que veo el video, eran las 6 de la mañana, estaba en la preparatoria y dije, no mames, qué chingón. Pero después de sentir ese gusto me empezó a invadir un miedo de que, oye, güey, ¿qué pasa si el maestro se le ocurre poner un video en la clase? Se va a meter YouTube y va a salir mi video, güey. Entonces dije, no mames, como que me daba mucho miedo el tema social. Total, para no hacerte el cuento muy largo, tumbo el video. O sea, lo quito por ese miedo, güey. Y ahí nace como una voz que hasta la fecha creo que ha estado muy presente en mi vida, que es, yo digo que es como ¿cómo se llama el güey que tenía Pinocho? Pepe Grillo. Sí, Pepe Grillo, sí, es mi correcto. Pepe Grillo. Para mí Pepe Grillo es como un entrenador de boxeo, güey. Es un vato que me habla muy al chile, que me habla muy duro y me dice, oye, güey, al chile vas a estar metiéndote el pie por el miedo que te genera lo que van a decir otras personas, que al chile les vales completamente madre, están enfocados en lo suyo, ¿no? Entonces me acuerdo que hice eso, llego a la prepa y me siento muy, muy de la chingada. Y eso no era la primera vez que pasaba, ya había varias veces que me había estado autosaboteando. Entonces ahí como que empezó a desarrollar como esa voz y llegó un punto en donde llegó un punto en donde llegó un video, se hizo lo suficientemente grande, ya esto ya es como en el 2014, y me empecé a sentir un poco más cómodo con esa presión. Y para mí el miedo se convirtió en un indicador de una barrera que tú tienes que pasar para ganar a la mayoría. O sea, te dan, y más en este contexto, porque creo que el miedo es muy contextual. Claro. En este contexto, el miedo, la pena que puedes llegar a sentir, pues es un filtro, güey. Y si tú tienes la capacidad de sobreponerte a ese miedo, pues vas a estar en una posición en donde la gran mayoría de la gente no llega. Y el miedo en ese sentido sí se volvió un indicador y hoy en día me alimenta. O sea, si hoy en día me gusta de repente salirme de zona de confort, sentir como esa adrenalina, empezar a sentirte cómodo bajo presión, que creo que es una herramienta que te puede acabar ayudando, pero en ese contexto el miedo es un buen indicador, una buena brújula.
O sea, ¿cómo fue que pasaste de este miedo que te hace tirar todo tu trabajo en ese momento prácticamente a la basura, ¿no? Bajando el video a... Me queda claro que hoy lo ves desde otra perspectiva, pero alguna actitud que tú hayas tomado o algo que hayas hecho como para regularte y poderlo tomar desde otro lado, porque al final creo que cuando lo haces se vuelve ya después un tema automático, pero la parte que a mí me encanta entender es qué fue lo que hiciste en ese proceso, o sea, si hubo algo que hiciste conscientemente o fue inconscientemente que fuiste llegando hasta donde estás hoy en día. Yo creo que fue algo consciente, o sea, me di cuenta de que me estaba autosaboteando, siempre me considero una persona muy autocrítica en ese sentido y me di cuenta que tenía un error gigantesco en mi manera de ser y gran parte de ese miedo se ata con esta voz que te digo Claro. de boxeador y empecé a sentir coraje, güey, empecé a sentir enojo conmigo mismo de realmente echar a perder pues, lo que me había tomado tiempo construir por un miedo que finalmente es irracional. Entonces empecé a hablarme a mí mismo y decir, oye, cabrón, te estás metiendo el pie tú solo, güey. O sea, estas oportunidades que se te están dando porque estás ahí presente, cuando se te abre la puerta la estás cerrando, porque no fue la primera, fueron varias. De hecho, mi buen amigo Jacobo Wong, con el que después tuve el equipo Amor FC, sí. En ese entonces, pues en Monterrey y en México no había muchos creadores, ¿no? Jacobo también empezó como en el 2010 y 2011, y a Jacobo empezó más o menos por la misma época que yo, pero a él le fue bien más rápido. El vato, la neta, es que tenía un don para comunicar. Él sí es comunicólogo. Okay. Yo no. Yo soy programador. Yo tuve que salir de mi caparazón. Entonces, en ese entonces el vato tenía un canal de YouTube y le empezaba a ir muy bien y él me empieza a recomendar, güey. O sea, él me empieza a recomendar con su audiencia en ese entonces, pues porque éramos los únicos dos que conocíamos en Monterrey que hacían contenido. ¿Tenían relación? No, o sea, el vato de buena vibra le gustó lo que hacía, güey, y me recomendó en un video. Y en una de esas que me recomienda hago lo mismo y ya no tenía vidas, como que estaba un poco inseguro, ¿no? Sabía varias que estaban pasando y me empezó a dar coraje, o sea, me empecé a dar coraje a mí mismo de decir, güey, estás desaprovechando una oportunidad por la que estás trabajando, por la que, pues, la neta, le estás echando muchas ganas. O sea, finalmente sacrificaba cosas sociales para clavarme y ya lo empezaba a tomar más como un trabajo y eventualmente ya no me dejé a mí mismo hacer eso. Fue más una verbalización. Yo creo mucho en el poder de las historias y de la historia que tú te cuentas a ti mismo. Creo que tiene la capacidad de reinventarte y creo que es lo que ha reinventado a la humanidad. O sea, el hecho de que creamos que existe el dinero, que creamos que existe un país como México, un equipo de fútbol, son puras historias que nos contamos. O sea, esta parte cultural que tiene el humano son historias, ¿no? Subestimar el poder de las historias se me hace algo infantil. Entonces yo me empecé a contar esa historia y eventualmente se empezó a volver más habitual al punto en el que ya se volvió un modus operandi, en donde ya... Pues no digo que no me da pena, sí me dan pena algunas cosas, pero ya la pena es menor, vaya, en ese sentido. Entiendes que hay un beneficio más grande que la pena, ¿no? Claro. Y finalmente, pues a ver, estás construyendo tu propio camino, güey. O sea, si vas a dejar que voces externas... Porque, a ver, aparte ni siquiera eran voces, no había como que alguien madreándome o bulleándome. Era una inseguridad. Y esas inseguridades se personifican y tú les pones voces, ¿no? Es como un jurado imaginario que tienes en tu mente. Y me di cuenta que era una manifestación de inseguridad y a ver, lo trabajé, o sea, no fue algo que así. Claro. Te vas acostumbrando y para mí así fue. Ahorita que decías eso, el otro día me salió un video de Kobe Bryant hablando precisamente, le preguntaban acerca de la presión, creo que en una conferencia de prensa o en un 1-1 con alguien de prensa, y él decía que la presión no existía. Dice, la presión es aquello que tú mismo te inventas en tu cabeza y la historia que te cuentas sobre el desenlace si fallas en algo que estás haciendo. Entonces, cuando lo escuché dije, wow, qué potente, ¿no? Porque él dice, a ver, si tú aciertas, mañana te vas a despertar. Y mañana vas a volver a trabajar y vas a volver a entrenar y vas a volver a hacer lo que tienes que hacer. Vas a volver a ir al gimnasio, vas a volver a ir a la cancha de básquetbol, a hacer los tiros que tienes que hacer para seguir mejorando. Y si fallas, también. Entonces, ¿en qué momento tiene que haber tanto estrés y creer que la presión, o sea, no cambian absolutamente nada? Es la historia que tú te estás contando sobre la manera en cómo la gente va a reaccionar, pero sin saber si realmente va a reaccionar así a un evento puntual.
sea, es increíble. Ahorita que lo estabas diciendo, te lo juro, me estaba yo acordando. Y me hizo mucho sentido, ¿no? Como esto. Pasas por toda esta parte y empiezas a encontrar lo que a ti te va haciendo sentir cómodo y donde tú también vas viendo que eres bueno, porque también es importante entender en dónde tienes virtudes. Claro. Nace Creativo y empiezas con toda esta idea. ¿Nació por alguna idea puntual, por algún objetivo o simplemente fue dentro de este experimentar que lo encontraste? Antes de Creativo, hago estos videos de noticias cuando estaba en preparatoria. Me empiezo también conforme, repito, vaya el proceso a volverme mejor, volverme más eficiente. Mejora mucho mi manera de comunicar, mi manera de sintetizar ideas, mi manera de expresarme. Entonces, en ese entonces, pues a pesar de que tuve mis piquitos, seguía pues un poco en el anonimato. O sea, no había crecido tanto el proyecto, porque la verdad los videos no eran tan buenos, ¿no? Entonces, termino esa etapa de hacer videos de noticias y empiezo a explorar más cosas que en ese momento me interesaban. Me metí mucho al tema político, al tema social. Me empezó como a llamar la atención ese tema. Entonces, en lugar de hacer videos diarios de noticias, hacía ya videos puntuales sobre coberturas en específico, ¿no? Y esos videos empezaron a pegar diferente. O sea, esos videos se empezaron a viralizar. Okay. En ese entonces también Facebook empieza a abrir los videos, que antes no se compartían videos en Facebook. 2014, 2015, el formato de video llega a Facebook. Yo fui de los primeros, o sea, yo la neta desde que se abrió dije, bueno, vamos a empezar a publicar en Facebook, y en Facebook empecé a encontrar una respuesta que yo no tenía en YouTube, también por el estilo de videos que yo hacía, que hoy en día lo entiendo, pero en ese momento pues no, fue suerte, la verdad. Claro. Era un estilo de video más orientado a la opinión de un tema en específico, y era una opinión pues estudiada, escrita, y también como yo tenía ya el callo de tantos videos, pues la verdad es que los videos ya eran mejores, ¿no? También yo siempre tuve lo que hoy en día considero una ventaja, desde que siempre me vi muy morro. De cuando tenía 17 me veía de 12, cuando tenía 12 me veía de 8. Siempre fui un güey se veía muy chiquito. Babyface, el famoso pero durísimo, o sea, no nada más era babyface, era parte muy chiquito. Yo me gradué de secundaria siendo el más chaparro de mi generación. Medía 1.39, pesaba 29, 30 kilos, era muy chiquito, al punto en el que mis amigos también me empezaban a abrir, por ejemplo, a los 16, 17 años, que querían ir al Oxxo a comprar cerveza, pues es de que, güey, tú no vayas, no nos van a creer, o sea, entonces también eso también alimentó gran parte de mi personalidad, y hoy en día, pues me considero una persona muy competitiva, y gran parte de eso es porque yo sigo siendo chaparro en el alma, güey, o sea, incluso jugando fútbol, yo era lateral, de hecho, y pues yo era muy chiquito en la cancha y como que lo compensaba con corazón y con entrega. Siempre fui una persona en ese sentido de no sé, como que me daba coraje que como que me ningunearan, ¿no? Sí. Entonces empiezan a pegar estos videos, regresando a la historia, y ahí es en donde empiezo a agarrar una audiencia, y empiezo a construir una audiencia especialmente en Facebook y ya también en YouTube. Hago una línea de videos ya estando en carrera, cubriendo las elecciones intermedias de Nuevo León. Yo en ese entonces veo que los videos sociales como que empiezan a funcionar. Voy yo con un periódico, el periódico más importante allá de Monterrey, les picheo de que, oye, me está yendo bien con esto, ¿qué tal si hacemos una sección semanal o mensual de este tipo de videos? Me acuerdo que grabé un video demo, un piloto del cobro de estacionamientos y lo que pensaba y la chingada. Total, voy con el periódico, me tratan muy bien, pero después me delegan un güey que me mandó a la chingada y dije, bueno, yo lo hago solo, ¿no? Lo hago solo, empiezo esta cobertura de las elecciones y ahí exploto, cuando menos en Nuevo León. O sea, de la noche a la mañana, ahí sí fue en Nuevo León, de repente subo un video comparando a los tres candidatos que había en ese momento y se vuelve viral. Llego yo a la universidad y de repente la gente se me quedaba viendo. O sea, ese nivel al punto en el que se puso incómodo. Ya después pasaban las semanas y también gente de los partidos políticos me empezaba a ubicar y se acercaban conmigo y sabían dónde estoy. Eso no me gustó, güey. Claro. Se terminó la etapa de las elecciones. Finalmente acabé escribiendo yo una columna en ese periódico ya después de haberlo hecho yo solo. Pero se termina eso y digo, güey, pues estuvo chido, qué bueno que funcionó, pero no quiero seguirlo. O sea, la verdad es que no es algo, no me gusta vivir así de preocupado, porque aparte era muy duro con la crítica, pues porque no tenía filtros, tenía 20 años, güey, o sea, no
no había nada detrás más que una opinión honesta de un morro de 20 años, güey. Pero una opinión honesta que la veían cientos de miles de personas en una etapa en donde las redes sociales apenas estaban agarrando ese impacto, ¿no? Entonces termina esa etapa que fue como en el 2015 y digo, ya no me gustó esto, me interesa más el tema de escribir y me interesa más conocer gente. En ese momento ya me conocía gente que yo seguía por mis videos, que yo quería cotorrar con ellos, y así nace Creativo. Un buen amigo, Andrés Osberg, que le mando saludos, me invita a un podcast, el pionero de los podcasts en México, uno de los pioneros de los podcasts en México, solamente audio. Él me invita en el 2015 y digo, güey, esto está increíble, pero estaría chido grabarlo en video. Entonces, en ese momento voy con mis abuelos, les digo, oye, tienen ahí un cuartito afuera de su casa, no me lo quieren prestar para montar un estudio. Ya como ya me conocía gente que podían ser invitados, les empiezo a mandar mensajes sin tener dónde grabar ni el equipo. Junto 5 CIS, entre ellos, de hecho, Andreas Osberg y Jacobo Wong fueron de mis primeros invitados. Junto 5 CIS, y me dicen mis abuelos que sí me prestan ese cuarto, sacamos ahí toda la basura que tenían mis abuelos, porque era como una bodega. Me espero a noviembre, que era Cyber Monday o Black Friday, y pido 2 webcams, 2 micrófonos, una interfaz, y monto unas mesas de esas de peda, de las Sí. plegables, güey, de beer pong. Sí, claro. Y ahí le pongo un mantel arriba para sordearlos, 2 micrófonos, 2 webcams, y así empiezo a grabar Creativo. Y eso fue en el 2015, 2016 publico el podcast sin expectativas. Yo nada más quería conocer gente, quería eventualmente sacar libros y promocionar mis libros en el podcast, y así empecé Creativo en el 2016. Y en el 2017 empiezo ya a publicar mi primer libro. También ahí en ese inter hice un proyecto pues grande con Tigres en ese entonces, con el buen Farid Diek y el buen Rorro Chávez, que les mando saludos. Ahí hicimos una iniciativa vimos que la federación la estaba batallando con el grito de puto, entonces quisimos proponer una iniciativa en donde, en lugar de volvernos muy paternalistas y decirle a la gente no grites puto, intentamos chantajearlos un poquito con algo positivo. Entonces lo que hicimos fue, lanzamos un video retando a la afición de Tigres a que en lugar de gritar puto, gritaran Tigres, que la neta en el estado universitario no se gritaba mucho. Claro. Vimos que podía funcionar por lo mismo, y después retamos a la directiva que si la gente podía gritar Tigres en un estadio, en un partido, perdón, se comprometieran a remodelar una escuela en Nuevo León, güey. Lanzamos un video, se hace viral, le va cabrón. También fue algo bien chingón porque nos tocó ir a todos los programas del fútbol regiomontano, que es una escena. Nos tocó conocer a Mario Castillejos, por ejemplo, y nos tocó ir al último programa de don Roberto Hernández Jr., al último programa, güey. Y ahí me peleé yo con él porque el vato no apoyó la iniciativa, y para mí fue un honor haber estado ahí, que 2 semanas después del programa fallece él. Entonces es un proyecto que nos abrió muchas puertas, güey. Y a raíz de eso, pues, ya me gradúo también yo en la universidad y empiezo a perseguir esta carrera. Sí, fue un camino largo. Un camino y muchos largo. experimentos también. Sí, pero a mí eso me gusta. Y la parte de lo que mencionas, donde me gustaría regresar un poquito y retomar. No tienes nada y decides mandar mensajes y decides confirmar invitados sin tener absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no esperarte a tener todo listo? ¿Por qué no esperarte a tener una estructura, a tener... ¿Por qué? Siempre me ha gustado el apostar por mí. O sea, creo que saco lo mejor cuando estoy bajo presión. Entonces, siempre he encontrado esa manera para mi forma de ser otra vez, por la manera en la que yo me hablo a mí mismo, que soy como muy directo, soy a veces muy rudo conmigo mismo y como que intento un no bullshit approach. A mí la neta es que tanto los profesores como los mentores que me han hablado de esa manera, como que sacan ese elemento competitivo bueno de mí. Entonces siempre me ha gustado apostar por mí mismo, y esto es algo que hasta la fecha sigo haciendo. Incluso este departamento en donde estamos fue una apuesta, o sea, en el sentido en el que yo dije, en ese entonces, digo, me estoy adelantando un poco en la historia, pero había firmado un contrato importante con Amazon que me comprometía a varios capítulos, y entendí que en México era el lugar en donde tenía que ser. Entonces dije, me tengo que venir para acá, y me vine manejando desde Monterrey, dormí en el piso, y como que fue apostarle por mí. Incluso cuando saco mi libro creativo también rento un departamento y digo, güey, no sé ni siquiera por qué lo voy a rentar, pero ya me estoy dando tantas largas en este libro que lo tengo que acabar en estos meses, que lo voy a acabar rentando. Entonces, siempre ha sido una estrategia que como que siento que saca lo mejor de mí, güey. Y pues te obliga a hacerlo. Finalmente, tener deadlines, también tener compromisos ya con otras personas que respetas, pues te hace tomarte las cosas más en serio. Y es una apuesta que casi siempre funciona. Me encantó la parte que dices tener deadlines.
Yo creo que muchas veces cuando alguien tiene la intención de hacer algo, cuando tienen ganas de hacer algo, uno de los grandes problemas es que prefieren dejarlo ambiguo, porque si lo dejas ambiguo, pues nunca te fallas a ti mismo. Sí. Porque el problema no es fallarle a la gente, el problema yo creo que es fallarte a ti mismo. Y juntas para mí, dos conceptos súper potentes que pueden servirle muchísimo a la gente cuando está buscando alcanzar sus metas. El primero es ponerte un deadline, te obliga a trabajar para lograrlo incluso antes, porque sabes que si no, ya no hay vuelta atrás. Y segundo, entender que no tienes que arrancar de la manera perfecta. Sí. No siempre vas a tener el proyecto ideal y nunca en la vida estamos preparados en general para absolutamente nada. Digo, yo soy papá y por supuesto que no estaba preparado para ser papá. Y es una de las cosas más hermosas que me ha pasado. Entonces, a nivel profesional, creo que también va un poco por ahí. Y me gustaba mucho que lo comentabas. Retomando un poquito, hablas de que sacas lo mejor de ti bajo presión, que te gusta poner deadlines, que todo. Insisto, me habla de que eres una persona que con el tiempo fue tomando cosas que iban funcionando y va encontrando su propia fórmula de cómo alcanzar sus objetivos. Antes de adentrarnos en esta formulita, si es que nos puedes platicar un poquito cómo la has ido encontrando, cuál es, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es el éxito? Pues el éxito creo que es algo que ha cambiado a lo largo de mi vida y creo que tiene que cambiar. O sea, finalmente, o sea, yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con la gente que se plantea una definición de éxito a los 15 años y a los 45 la sigue respetando. Carnal, a los 15 no sabías lo mismo que sabías a los 40, o sea, no le debes nada a ese carnal, o sea, olvídalo. Entonces yo intento reinventar constantemente mi definición de éxito. Hoy en día tiene que ver con un balance entre lo personal y lo profesional. Es algo que creo que de unos 2-3 años para acá he redefinido. Y esto es algo que empezó el último libro que saqué, se llama El arte de perder. Y hablo un poco de este tema. O sea, el concepto del arte de perder tenía que ver con esta idea de redefinir tu éxito, como te lo comenté en creativo, y encontrar un balance entre lo profesional y lo personal, ¿no? Sí. Entonces empezar a tomar decisiones que se escapen de este juego eterno que nos vende la sociedad de métricas de vanidad. Métricas de vanidad son seguidores, fama, dinero, que, a ver, definitivamente son necesarias para vivir una vida, especialmente el tema del dinero, pero si nunca te bajas de ese juego, nunca vas a acabar, güey. Siempre va a haber alguien más rico, más famoso, más joven, siempre va a ser una montaña eterna, ¿no? Entonces, para mí el éxito en los últimos años ha sido encontrar un híbrido entre esta parte realista de que, güey, pues necesito vivir de algo, necesito que el proyecto funcione, pero también no volverme un loco, un adicto a ese juego, porque pues hay gente que la ves, pues hay gente que factura un chingo de lana y se construyen prisiones de mármol y construyen una vida en la que son profundamente miserables por una incapacidad de hacerse las preguntas de, oye, ¿en qué momento quiero parar, no? Hay una anécdota, de hecho ahorita estoy leyendo a un autor que se llama Kurt Vonnegut. Estoy leyendo un libro que se llama Breakfast of Champions. Está bueno, está tripeado, sí, pero está bueno. Pero hay una anécdota entre este güey y otro autor que se llama Joseph Heller, que estudió uno que se llama, me parece que Catch y un número, no recuerdo qué. Pero estos dos güeyes estaban hablando, no sé, en los 50, 60, no sé cuándo eran. Yo creo que en los 60, 70. Estaban hablando, estaban como en una fiesta. Y creo que Vonnegut le pregunta a Heller en la fiesta, está pasando un millonario, y le dice, oye, güey, ¿no te da coraje que este vato que está pasando en una semana va a ganar más lana de lo que tu libro más vendido va a ganar en toda tu vida? Y este güey le contesta, no, porque yo tengo algo que este güey no tiene. Y el otro vato le pregunta, ¿qué? Suficiente. O sea, yo sé definir mi suficiente. Entonces, para mí la última etapa fue, ok, definir qué es lo que necesito para poder vivir económicamente hablando como a mí me gustaría. Y una vez que tú defines ese piso, sí, trabajas para llegar ahí, y si te excedes, pues obviamente bienvenido, lo prefieres, pero a lo demás se lo empiezas a alocar a las demás cosas que también, claro, son importantes, que finalmente creo que tienes que considerar dentro de la construcción de éxito, que son pues la familia, las relaciones personales, incluso los hobbies, los deportes, mantenerte bien en forma, que finalmente todo pues constituye una parte fundamental de sentirte bien. Puedes ganar toda la lana del mundo, pero si tu cuerpo está en la chingada, pues no vas a disparar los neurotransmisores necesarios para disfrutar lo que te está pasando, ¿no? Entonces, para mí el éxito en estos últimos años ha sido encontrar ese balance, güey. Y también gran parte y otra vez,
todo tiene que ver con la historia en la que te cuentes. Gran parte para mí del cambio un poco de mentalidad de apostar por mí mismo es que también empiezas a cambiar tu arquitectura de vida a una arquitectura en donde el ganar sí depende de ti, güey. Y eso creo que es algo fundamental que yo lo he considerado y me ha permitido vivir una vida mucho más feliz. ¿A qué me refiero, güey? Empieza un podcast. Te puedes poner una meta de, oye, güey, pues yo quiero llegar a 100,000 suscriptores. Pues chida tu meta, güey. Ojalá que se te dé, pero eso no depende de ti. Entonces, si tú te empiezas a generar una arquitectura de vida y de juego con metas que se escapan de tu trabajo, pues estás condenado a depender de factores externos a ti para poder llegar a ese objetivo. Entonces, yo me empecé a replantear mis objetivos a cosas que dependan de mi trabajo. Que lo bueno es que eso hace más probable que el otro pase. Digo, acaba teniendo un elemento fortuito. Pero en lugar de ponerte de meta 100,000 suscriptores, ponte 50 episodios, güey. Llega a 50 capítulos. Que esa sea tu meta. Independientemente de lo demás que pase, lo demás es un agregado, pero para ti la definición de éxito es llegar a 50 capítulos. Entonces, en esa arquitectura de vida se vuelve mucho más fácil apostar por ti mismo porque sabes que depende de tu trabajo. Yo cuando aposté en creativo era, güey, pues yo quiero grabar 5 capítulos. Independientemente de cómo le vayan, la meta es grabar 5 capítulos. Y te empiezas a acostumbrar a hacer y eventualmente lo demás se te va dando. En el libro igual, mi meta era publique el libro, ya como le vaya es otro juego, ¿eh? Publique el libro y ya lo demás es un agregado. Entonces cuando te acostumbras a publicar y hacer, le empiezas a entender un poquito más a lo demás y también se vuelve un poco más, pues no sé si lo atraes, no sé cuál sea la palabra correcta, pero lo vuelves más probable. Entonces así ha sido como el cambio de arquitectura en mi vida y también soy un güey muy numérico. O sea, yo tengo un Excel que es el Excel de mi vida. Ahí tengo todos mis ingresos y mis gastos del 2016 hasta la fecha, que fue cuando me gradué. Todas mis calorías activas quemadas del 2020 hasta hoy en día, que fue cuando me empecé también a aclarar un poco más en lo físico. Y pues yo soy un güey que también lo mueven mucho los números. Entonces, también saber cómo hablarte a ti mismo creo que es clave. A mí, o sea, de todo lo que comentas, yo lo que deduzco es cuando tú te atreves a hacer, cuando tú, el paso más importante es el primero para mí, ¿no? Porque es lo que hablábamos un poquito retomando la conversación. Muchas veces el miedo es el que no te permite dar ese primer paso o las cosas que tú te cuentas, las historias que te das en la cabeza, te paralizan, te dejan ahí y no das el primer paso. Dar el primer paso muchas veces, cuando lo pones en factores externos, se vuelve complicado porque no sabes si te vas a atrever o no a darlo, porque sí, entonces vuelves a poner en manos de algo más o de alguien más el dar y el comenzar. Y creo que es una buena manera también de empezar a estructurar cómo quieres hacer las cosas, porque entonces tú puedes tener el objetivo de los 100,000 suscriptores, pero ese no es tu objetivo primario. Tu objetivo primario es hacer tus 50 primeros videos y empiezas a crear una disciplina, que eso también es importante porque claro, esa disciplina la construyes en base a que tú sabes que esos 50 episodios tienen que salir en un número determinado de tiempo conforme a los deadlines que tú ya también te trazaste. Entonces, esta, digamos, estructura empieza a hacer que empieces a mover la maquinaria, claro, y en el momento que tú empiezas a dar pasos, las cosas empiezan a ser consecuentes. Y yo sí creo que las empiezas a traer porque ¿qué pasa? De lo que te voy escuchando, lo que yo voy recibiendo de señales, claro, pues se está moviendo. Sí. ¿Cuánta gente no se queda en el primer paso porque simplemente quiere esperar el momento perfecto, el lugar perfecto, la señal perfecta para avanzar, para moverte, mientras ya se movió y ya tiene los 50 episodios? Pues es normal que atraigas mucho más rápido el resultado que tú quieres obtener con esto que tú estás trazando que alguien que no ha comenzado. Claro. ¿No? Sí, totalmente. O sea, creo que gran parte es, pues, y a ver, yo soy un güey muy de sistemas, soy ingeniero en sistemas, ¿no? O sea, el generar un juego, un sistema sí, que propicie algo así es un elemento clave, güey. Y lo que dijiste del miedo se me hace... El miedo es una gran brújula, ¿no? Yo creo que el miedo, y en general muchas de las sentimientos adversos que puedes tener en tu vida son un gran indicador sí, de algo que tiene un potencial de generar algo. Entonces, creo yo, por ejemplo, que el miedo se desperdicia en el cobarde. El cobarde es un güey que deja que el miedo lo paralice. Uno no debe aspirar a no sentir miedo. Uno debe aspirar a tener el sistema, la infraestructura para canalizar el miedo y usarlo como gasolina, como lo que me contaste en creativo de los abucheos, ¿no? O sea, esperas tener ese sistema de canalizar
esa atención o esa reacción que finalmente también en un mundo del entretenimiento, pues el enemigo número uno de un entretenedor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, si es odio o es amor, es materia dispuesta, ¿no? O sea, finalmente en toda historia necesitas un villano y un protagonista, ¿no? Entonces, entender eso también te permite orientarlo de esa manera. Y también, pues no sé, ponerte métricas. O sea, para mí es clave medir. Yo sí creo que lo que no se mide no se mejora. Entonces, cuando empiezas a ponerle KPIs o le empiezas a poner valores o cosas o sí, montos o valores a lo que quieres lograr, te es más fácil generarte una crítica honesta, porque si no se queda mucho en yo creo, yo pienso, y pues somos seres humanos, somos sujetos, estamos sesgados, güey. Los números creo que se acercan más a la parte objetiva. ¿Qué tanto crees que una estructura ayuda realmente a alcanzar tus objetivos? Yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que se subestima. Para mí lo importante, a mí me gustan mucho los directores, los creadores, y para mí lo más importante no es la idea, sino el sistema que tienes para poder sacarle jugo a tus ideas. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho David Lynch, el trabajo de David Lynch, y él tenía un sistema para generar películas en donde él tenía 100 ideas. Él anotaba 100 ideas y para él 100 ideas era como el indicador de voy a empezar un proyecto. Y esas ideas podían ser vestuarios, personajes, argumentos, diálogos. Con 100 ideas es suficiente. Entonces, creo que también ponerte este tipo de límites son interesantes. Por ejemplo, Stephen King dice que él tiene un libro que se llama On Writing, que es el único libro de Stephen King que leí y se me hace muy interesante porque te habla de su sistema, de cómo escribe pues sus novelas, ¿no? Sí. Y él hablaba sobre cómo él se daba 3 meses de deadline para hacer un bosquejo. Y así te estás tardando más de 3 meses, carnal, te estás haciendo pendejo, ¿no? Entonces también generar esos límites. Y a ver, es parte que ya si nos vamos a un tema más existencial, es parte de encontrarle sentido a la vida, güey. O sea, yo no creo que exista un sentido a la vida que tú no te inventes. ¿Qué sabe el humano que está flotando en un puto escombro, en un universo que tiene 13,000 millones de años y no sé cuánto mide en diámetro? O sea, ¿qué realmente vamos a saber nosotros? Nos tenemos que contar historias, nos tenemos que inventar ficciones. Entonces, utilizar ese sesgo humano a nuestro favor, pues es algo interesante. Decía Jodorowsky, si la vida es una colección de ilusiones, elijamos creer las ilusiones que más nos convengan, güey. Y eso es encontrar el wording, encontrar las historias que saquen lo mejor de ti. No me vas a dejar mentir, pero gran parte de los deportistas que hacen cosas extraordinarias tienen una fe muy grande, güey. Y necesitas ese sentido de irracionalidad para sacar tu máximo potencial. Entonces, me gusta jugar también con esas ideas. Bajo este concepto que estás diciendo, te voy a hacer una pregunta muy puntual. A ver. ¿Tú crees que, por ejemplo, una figura como la mía, ahora que mencionabas los deportes, está basada en la historia que yo me conté desde niño? Totalmente. A ver, güey, es algo irracional hacer lo que tú hiciste. ¿Cuántos años tuviste de carrera? ¿15 años? 18. 18 años persiguiendo un balón. Es algo irracional. Necesitas un grado de locura para llegar a hacer eso. Como lo que estoy haciendo yo, güey. Estamos platicando solos en un cuarto negro. O sea, tienes que estar loco, güey. Y está bien estar loco. O sea, a ver, ¿qué no es ridículo, ¿no? Hay una rola que me gusta mucho que se llama In an Aeroplane Over the Sea. Es de una banda que se llama Neutral Milk Hotel. Y me gusta esa rola porque el cierre está chingón. Dice, How strange it is to be anything at all. Qué raro es estar aquí. O sea, qué raro es estar viviendo, existiendo. ¿Qué somos, güey? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos una necesidad de hacer cosas? ¿Quién sabe? Entonces necesitas un grado de locura y a veces creo yo que cuando menos delimitar esa locura y entender qué locuras te hacen moverte más hacia algún objetivo arbitrario que tú te quieras poner. Y si esta sociedad, por ejemplo, en tu caso, valora mucho que seas una verga persiguiendo un balón de fútbol, pues qué mejor, carnal, invéntate esa ficción para que construyas una historia. Que también y a ver, lo digo un poco con humor, pero gran parte de todo esto también y de quitar un poco la pena y el miedo es no tomarte a ti mismo muy en serio, güey. Que es algo que a mí con el tiempo se me ha empezado a quitar. No tomarte a ti mismo muy en serio, o sea, finalmente estamos aquí 80 años, ¿qué realmente podemos saber? O sea, eso creo que también lo puedes ver desde el lado negativo y caer en el nihilismo y decir, no, pues entonces ¿para qué hago algo si nada importa? O lo puedes parafrasear y decir, oye, güey, si nada más vivo 80 años, de los 13,000 millones que lleva el universo, pues quiero aprovechar estos 80 años y me la quiero pasar bien, güey, quiero hacer cosas que me enorgullezcan.
Pues son puras historias, son puras ficciones. A ver, me gusta la filosofía. Yo nunca he escuchado a alguien hablar de esta manera de pensar y de esta manera de entender el cómo vivir la vida o el cómo lograr tus objetivos. Te lo juro, es la primera vez. Por eso genuinamente te hice esta pregunta, porque, y te lo digo, yo siempre dije, para mí no, de mis amigos de la infancia, yo no era el más talentoso, pero sí fui el que más creía y el más convencido y el más determinado para lograr el objetivo de convertirme en futbolista profesional. Y cuando todo el mundo se reía de mí, yo creía que era capaz de lograr regresar al fútbol europeo y competir con los mejores y llegar a la selección. Entonces me dio mucha curiosidad. Cuando tú hablas de todo esto, digo, claro. Entonces, empezando a darle un poquito de forma a todo lo que estamos hablando y que sobre todo que el objetivo en We Are Brave es darle herramientas a la gente para que ellos puedan construir su propio camino al éxito, creo que nos estás compartiendo conceptos bien interesantes que generan muchas cosas genuinas de intención, de propósitos. O sea, tú puedes contarte una historia, puedes irte dando cuenta en el camino de en qué cosas eres bueno, en qué cosas tienes que mejorar para poder consolidar esta historia. Pero sobre todo que una historia sin un deadline tampoco es una historia real, ¿no? Te metes en un cuento de ficción donde pues realmente divagas por la vida. Dicho todo esto que llevamos, quiero preguntarte algo, güey, necesito saberlo. ¿Cuál es el momento más difícil que te has encontrado en tu vida? No tiene que ser profesional, lo que tú nos quieras platicar, un momento que tú digas, güey, ese momento me puso de rodillas. Profesionalmente diría que he tenido buenos momentos. O sea, realmente las dificultades que he llevado en mi carrera profesional, pues no me las tomo muy en serio. Sí. Porque también gran parte creo yo, gran parte también de la historia o de mi historia, cuando menos, y creo que la historia de cualquier persona tiene que ver con este elemento como hizo Indu Perón, de recalcular, ¿no? De cambiar tu visión de éxito, ¿no? De entender tus limitaciones, de conocerte, de ver en qué eres bueno y qué no, y con esa información estar orientando un poco mejor tu camino al éxito. Por eso estoy muy en contra de la idea de que si te prometiste algo a los 15, eso tienes que ser, pues güey, no, yo creo que te estás en mejores situaciones en un futuro de calcular lo que es el éxito, ¿no? Entonces, en un momento difícil, pues no sé, tendría que ser algo en mi vida personal. Yo creo que a gran parte también de algo que me dio, pues quizá el hambre, si le quieres llamar de esa manera, es, yo tengo una hermana con discapacidad y eso para mí siempre fue una motivación y siempre lo he visto más que como algo negativo, como algo positivo, que creo que unió a mi familia, me sensibilizó muchísimo, me hizo también entender lo afortunado que soy, me hizo también generar un amor increíble por una persona que va a ser una niña toda su vida. Entonces, desde muy chiquito también creo que eso me puso una expectativa alta. O sea, desde muy chiquito, a pesar de que siempre fui un niño pues muy flaquito y mucho, por las únicas veces que me agarraba golpes fue por mi hermano. O sea, sí fue como un hambre que yo tuve desde niño. Y me generó una expectativa. Al yo ser el hijo mayor, pues me sentía también con esa responsabilidad de garantizar un futuro, y hasta la fecha me siento responsable de mi hermana. Entonces creo que eso lo podría caracterizar como un momento difícil. No fue difícil per se, porque cuando nació mi hermana yo estaba muy chico, entonces no entendía lo que estaba pasando. Para mis papás sí iba a haber sido complicado, pero yo hoy en día también gran parte de mi personalidad y de esa hambre y de esa resiliencia, pues es en gran parte por ella, y creo que es algo que pues sí lo podría también entender cómo es el mundo, güey. O sea, cómo funciona el mundo y realmente entender las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad para sobrevivir en este mundo es algo que es un tema que a mí me mueve y me apasiona mucho. Entonces yo, si bien no fue un momento difícil, porque yo ni me di cuenta cuando nació mi hermana, tenía 6 años, hoy en día sí me doy cuenta de lo formativo que fue para mí y para toda mi familia. Ahora en diciembre estuve en Navidad, me puse a digitalizar todos los videos que grabó mi papá de mi infancia en cassette. Y ha sido una experiencia bien loca, bien bizarra, verme a mí mismo recién nacido y bañándome, y también ver las reacciones de mis papás a todo nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Finalmente, pues digo, gran parte de las discapacidades que hay hoy en día se les entiende muy poco porque no hay incentivos económicos detrás para poder rascar a profundidad con la discapacidad. Mi hermana, por ejemplo, tiene un síndrome muy raro.
que cuando nació ni siquiera existía, no existía nombre, y no fue hasta creo que el 2014 y 2015 que ya el síndrome se tipificó, ¿no? Entonces también ponerme en la perspectiva de mis papás, y ver y entender el miedo que sentían en ese momento, la incertidumbre, pues fue algo que para mí me inspira, y también ver a mis papás salir como campeones de ese pedo y darle la vida que le dieron y hacer lo que hicieron ha sido algo muy, muy motivador para mí. Entonces, más que verlo como algo negativo, lo veo como algo que me llenó de hambre, ¿no? Que me dio ese fuego interno. Qué cañón. Y porque la parte de lo que creo que nos va definiendo es el cómo reaccionamos, ¿no? O sea, es una Historias filosofía. otra vez, güey. ¿No? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué historia te cuentas en ese Sí. momento para cómo afrontas cada uno de los momentos y cada una de las cosas que van llegando? Y tú te puedes contar una historia que te lleve a una peor versión o te puedes contar una historia que te lleve a una mejor versión tuya, ¿no? Y pues qué mejor que vayas encontrando la forma de siempre encontrar una mejor versión. Capaz a ti la responsabilidad y contarte la historia de esa responsabilidad te hace moverte en la dirección correcta para seguir creciendo, para seguir empujando, para seguir teniendo ese drive que hoy te conecta contigo y con tu esencia y que al final pues permite que las cosas vayan saliendo de la manera pues lo más positivamente posibles. Con todas estas cosas y con todo esto, hoy ¿cuál sería digamos, tu estrategia o cómo vas definiendo los objetivos que te vas trazando? ¿Tienes alguna manera que ya tengas? Sobre todo, ni siempre me siento con alguien estructurado, entonces creo que tú puedes aportar algo muy valioso para la gente, porque a lo mejor hay allá afuera gente que no tiene estructura y que después de escucharte dice, mira, a lo mejor si aplico estas cosas me pueden funcionar a mí también. Pues va dependiendo de los momentos que estás en tu vida. O sea, por ejemplo, para mí 2018, 2022 era 100% un objetivo laboral, era justificar que me estoy dedicando a esto porque me gradúo y pues mi siguiente paso natural era aplicar a empresas de software a conseguir trabajo, que es algo que me gusta mucho, y hoy en día hasta, pues la verdad es que, bueno, hoy en día los programadores ya van a ser reemplazados por inteligencia artificial, que era algo que yo en ese momento ni siquiera me imaginaba posible. Entonces, pues hoy en día quizá estaría un poco preocupado en ese sentido, pero pues no sé, en ese momento era más una parte profesional. También, obviamente, pues hoy lo digo ya con un sesgo del historiador de pues voltear a ver a los últimos años y contarme esa misma historia. En ese momento, pues se vuelve muy caótico, ¿no? Claro. Entonces, en esos años, pues era 100% una meta profesional. Yo me topo, por ejemplo, tengo una libretita como esas, o he tenido varias a lo largo de mi vida, y las lleno y me topo, por ejemplo, con los apuntes, y en ese momento que me estaba grabando era empezar a hacer cálculos de cuánto necesitaba ganar y cómo tenía que hacerle para poder vivir de eso. Entonces empezaba a poner de dónde iba a sacar. En ese momento estaba haciendo conferencias, que fue lo primero por lo que me pagaron, fue por dar conferencias. Por este proyecto de Tigres me empiezan a contratar a hacer muchas conferencias, tanto en preparatorias o universidades, o ya más orientadas al marketing, que también fue lo que me empezó a llamar la atención, porque finalmente también son historias, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, pues empezar a hacer los cálculos y empezarle a poner números. Yo soy una persona que se mueve mucho por números, a lo que yo quería hacer o lo que quería lograr. Y te empieza a generar una meta, una estructura, y que creo que es algo fundamental, porque creo que si vas por la vida sin ninguna meta en específico, puedes ser la persona más chingona del mundo, pero te vas a acabar cansando. Es como correr un maratón. Puedes tener toda la condición del mundo, la condición física del mundo, sí, pero si no tienes una meta, que son 42 kilómetros y 196 metros, si no me equivoco, pues, güey, te vas a acabar gaseando, o sea, eventualmente te vas a acabar rendido, ¿no? Entonces, empezarte a poner metas, idealmente que dependan de tu trabajo, para mí es la manera de empezar a generar una especie de hito, una especie de estructura. Hoy en día ya es un poco diferente. Hoy en día ya tengo un piso laboral, cosas que tengo que hacer. Claro. Yo sé que tengo que sacar 100 capítulos de creativo al año sobre la chingada. O sea, tengo que hacer eso por un tema laboral. O sea, si bien ya no estoy atado a ningún contrato y no tengo que hacerlo contractualmente hablando, está buena la tormenta, ¿no? Sí. Pero para que veas, aquí se queda todo, no, mames, están buenos. Hemos tenido fantasmas abriendo puertas y de todo, güey. A ver si no se paga ahorita toda la chingada. Sí. Hoy en día me pongo un piso laboral e intento trabajar en estas cosas que ya son más. Ahora empecé a estudiar filosofía el año pasado. Eso la verdad es que me ayudó mucho. Okay. Con mi buen amigo Mateus, que le mando saludos. Él me empezó a introducir a muchos filósofos, especialmente los clásicos.
Y resonó mucho, por ejemplo, Aristóteles conmigo y su definición de lo que es una vida bien vivida. Sócrates, de cierta manera, plantea la pregunta de qué es una vida bien vivida con su frase de una vida sin explorar no merece ser vivida. Aristóteles aborda un poco esa pregunta y le intenta contestar, ¿no? Y él intenta contestar, pues, ¿qué es una vida bien vivida? O sea, ¿qué determina una vida bien vivida? Y él, dentro de su trabajo, que hay gran parte que se perdió, pero gran parte que sí está aquí presente, él habla sobre una vida bien vivida cuando te rodeas de actividades que son buenas por sí mismas, actividades que te recompensan por el simple hecho de hacerlas. Y creo que para mí es importante porque me permitió salirme un poco de esa estructura transaccional de trabajo para ganar lana, estudio, para sacar una buena calificación, para que me contraten y como que de ese elemento muy transaccional y empieza a buscar cosas que simplemente te dan placer, o sea, no placer, te llenan, te dan plenitud, te permiten florecer. Sí. Entonces hoy en día intento rodearme más de esas cosas, estoy más claro en el tema del ejercicio, por ejemplo, que fue algo que descuidé mucho en mis 20s. Hoy en día intento hacer ejercicio todos los días, el tema de la alimentación, el estar presente con mi familia, leer, también fomentar curiosidad. En este momento en mi vida es en lo que intento trabajar, porque gracias a la disciplina y al músculo, por lo laboral, ya lo tengo en automático hoy. En su momento no lo era así. Creativo empezó en el 2016 y era muy inconsistente. En el 2020, empiezo 2016, 2017 me pasa lo de Tigres, me va muy bien. Sí. Después se me acaba y descanso en mis laureles, me empieza a llevar a chingada personal y profesionalmente, dejo de hacer videos en el 2019, abro una agencia, me vuelvo director creativo, empiezo a trabajar con marcas y con dinero a otras personas y me doy cuenta de que una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas. Y en el 2020 ya un poco harto de esta vida, pues no sé, trabajando en cosas que no eran lo que más me gustaba, regreso a los podcasts, con el podcast Cosas y con Creativo y dije, yo no quiero regresar a esto, entonces sobre la chingada no voy a fallar otra vez una semana. Y llevo desde el 2020 hasta el 2025 sin fallar una semana. Empecé con un podcast a la semana, después 2, 3, 4 y hasta 5 y hoy en día le bajé a 2. Entonces ahorita estamos en 2 a la semana que pues en un tema de comparación pues 5 a 2 hoy en día lo siento más tranquilo. Sí. Pero pues hace 6 años 2 hubiera sido un chingo, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando en eso. Está cañón. Sabes que me podría pasar aquí contigo 70 horas, pero tampoco quiero quitarte mucho más tiempo. La pregunta con la que solemos cerrar en este episodio es, ¿qué le dirías a Roberto Martínez, Roberto Martínez que está hoy aquí con todo este conocimiento, con toda esta experiencia, con todo este recorrido vivido, al Roberto Martínez que se enfrentó al momento más difícil? O sea, si tú pudieras hoy trasladarte a ese punto donde la vida te puso de rodillas, donde la vida te hizo pasar por un mal momento y que sentiste que las cosas eran complicadas y que no querías volver a vivirlas, ¿qué le dirías hoy a ese Roberto? Pues yo creo que más que darle como una historia, un camino puntual, enfatizaría valores o principios con los que uno puede llegar a trabajar, porque finalmente contar la historia de mi vida o de tu vida, pues caemos en esta falacia del historiador de decirte, oye, yo hice A, B, C, D, E y después llega F. Y eso es una mentira. O sea, finalmente hay tantas cosas que se escapan de tu control que el ser humano, otra vez, por esta necesidad de contarse historias, tiende a simplificar las cosas. Y eso lo podemos ver, volteas a ver al cielo, ves una nube que no tiene forma de nada y tu cabeza, no es un perro que está tocando el piano, ¿no? Como que nos cuesta mucho trabajo lidiar con el sinsentido, con el absurdo del universo. Y eso lo podemos atar desde a la mitología, hasta las religiones, hasta cualquier cosa. Le queremos encontrar explicación a las cosas. Entonces yo me enfocaría más en una idea de trabajar en ti mismo, de trabajar en habilidades que te van a acabar funcionando en un futuro. Esto que tiene que ver, por ejemplo, también en mucho es autoconocimiento, porque
es más fácil hablarme a mí mismo porque sé quién soy, ¿verdad? Claro. Si le hablo con una persona extraña, pues yo le diría, primero conócete y luego a lo mejor escucha la historia de alguien más y di qué te funciona a ti y qué no te funciona, ¿no? Entonces trabaja en ti mismo, conócete, genera una definición de éxito híbrida que también tenga este elemento de autoconocimiento. O sea, hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado hacer y no hice porque o no tuve la oportunidad, no tenía el talento, no tenía los dones. Entonces empecé a moldear pues mi camino hasta que eventualmente llegas a una versión de tu vida en donde te sientes pleno y te sientes feliz. Y también entender que hay muchas versiones. O sea, yo en otra vida pude haber dedicado a otra cosa y ser feliz. O sea, no existe una persona ideal, no existe una pareja ideal, no existe un camino ideal, un trabajo ideal. Hay muchas maneras de encontrar una plenitud en la vida. Entonces, tampoco no le pongas tanto peso a un rechazo, no te cierres tanto un camino y pues disfruta, güey. O sea, este tema de moverse es algo que a mí me gusta mucho. De hecho, el arte de perder lo empiezo con una cita que me gusta mucho, que la cita está en latín, porque la tenía que poner en latín por mamador. Pero la cita es... Qué bueno que aclaras, güey. La cita dice solvitur ambulando, que literalmente se traduce a se soluciona caminando. Yo creo que la vida es un experimento práctico. Yo creo que este consejo es un consejo tanto literal como metafóricamente. Yo creo que muchas veces cuando te sientes bloqueado mentalmente, salir a caminar, dispara ciertos neurotransmisores y te genera estímulos y movimientos que te pueden hacer pensar nuevas cosas y agitar tu cabeza. Y no nada más en una cuestión de las ideas, sino físicamente tu cuerpo está disparando neurotransmisores que te van a hacer sentir mejor, pero también metafóricamente. O sea, creo que la vida otra vez es un experimento práctico y a veces no sabes qué hacer, pero sí sabes qué no hacer o sí sabes qué te genera curiosidad o qué no te genera curiosidad. Y conforme más empiezas a acostumbrarte a practicar, más te conoces a ti mismo y tu siguiente intento va a ser un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Para mí, en mi opinión, eso es como el secreto de una carrera creativa y esto lo saqué de un güey que se llama Say Frank, que era un creador de contenido, fue director de BuzzFeed también. Este güey fue el primer blogger antes de que existiera YouTube. Es una persona muy creativa, muy brillante. Y él tiene una conferencia en donde habla sobre el secreto de la vida creativa. Y él habla sobre esta idea de que el secreto para poder generar una carrera longeva es acostumbrarte a hacer lo más pronto posible, a gastar tus mejores ideas lo antes posible y dar ese salto de fe de que tu cabeza es una maquinita de generar ideas y que el día de mañana, a pesar de que gastaste lo que para ti era tu obra maestra, se te van a ocurrir mejores ideas, porque a ver, tu cabeza es un motel de ideas, güey. Si toda tu vida vives con unas ideas, no van a llegar nuevas ideas. Te las tienes que correr a la chingada para que lleguen nuevas y las corres y llegan nuevas. Y en ese proceso te empiezas a volver mejor publicando. Que publicar no es más que, no, para mí no es más que tener una idea en tu cabeza, materializarla y que se parezca lo más que se pueda a lo que tienes en tu mente, ¿no? Entonces, la práctica te lleva a esa maestría. Entonces, sería mi consejo, o sea, haz las cosas, güey, no te quedes en el mundo de las ideas, en la teoría, experimenta, y pues encuéntrate en el camino. Me encanta. Pues muchísimas gracias. A ti, ha sido un verdadero placer. Eres un verdadero brave. Y qué gusto, güey. Qué gusto conocer gente así. Gracias por todo lo que hoy nos dejaste de aprendizaje. Yo me llevo muchas cosas y un orgullo tenerte. Ahí vamos a estar en creativo. Sí. No sé cuál va a estar primero, pero ahí van a estar los dos. Si estamos pasando este primero, váyanse a creativo a verlo. Y si ya llegaste aquí por creativo, gracias por aparecerte por acá. Es un ciclo infinito. Es un ciclo infinito. Y luego regresas. Es correcto. Sí. Así es que nada. Carnal, un gusto platicar Igualmente. contigo. La neta. Muchas gracias. Qué chingón conocerte. Igual, gracias. Braves, pues ese fue el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, conociendo conceptos de gente que ha alcanzado o más bien que ha creado su propio camino al éxito. Ese puede ser tú. Cualquiera de ustedes puede crear su propio camino sin importar absolutamente nada. Cada idea, cada filosofía es distinta. No tienes que copiar, simplemente puedes incorporar conceptos de alguien más en base a lo que tú crees que necesitas o que crees que te puede ayudar. Muévete, ya lo dijo Roberto. Tal vez ahí te vas encontrando en el camino. Fuerte abrazo y eso es todo por hoy. Es un placer tener este tipo de pláticas con verdaderos braves como Roberto que te inspiran a construir un camino lleno de éxito. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien. Si nos estás escuchando en Spotify o en otra plataforma de audio, no olvides seguirnos, calificarnos y compartirlo para que estas historias lleguen a más gente.
También nos encuentras en Facebook, TikTok, X e Instagram como @WeAreBravePodcast. No olvides etiquetarnos en tus historias y compartirnos tus comentarios. Queremos conectar contigo y que de la mano hagamos crecer esta comunidad de Braves. Eso es todo por hoy. Que tengas una semana llena de éxito.